Experticias.com. Justicia a través de la ciencia. Criminalística.net Radio con Raymond Horta Martínez. Bienvenidos a Criminalística.net Radio, el primer podcast sobre criminalística en Internet. Estamos hoy con un amigo muy especial, es nuestro primer invitado mexicano y es un especialista en criminalística y criminología. Hablamos del licenciado Gerardo Pérez García. Tiene un currículum impresionante. Es licenciado en criminología, técnico en criminalística, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un máster en criminología con especialidad en política criminológica y trabaja en distintas áreas de la criminalística, como lo son accidentes de tránsito, o sea, presta servicios periciales en lo que es accidentología. Tiene conocimientos en dactiloscopia, grafoscopia, balística, es decir, que es un criminalístico integral, aparte de ser un ponente internacional reiterado en diversos foros. De hecho, estábamos recordando hace rato que nos conocimos en persona en Medellín. Bienvenido, Gerardo, a Criminalística.net Radio. Muchas gracias, mi amigo Raymond. Un saludo y un abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México, que para todos los audioescuchas de Criminalística.net. Monterrey se encuentra en la parte noreste de la República Mexicana. Estamos como a unas 3 horas de Estados Unidos. Y bueno, es una ciudad bastante cálida, me refiero a 40 grados de temperatura, y que los esperamos pues con bastante gusto. Gracias, Raymond, por esta invitación. Y pues empezamos con la entrevista, adelante. Claro que sí. Mira, una de las cosas que siempre nos gusta compartir a los peritos cuando estamos en seminarios internacionales es intercambiar sobre cómo es el ejercicio de la profesión de los peritos en nuestros distintos países. Háblanos un poco de lo que es la profesión en México. Tengo entendido que hay un registro de peritos y esto es algo que no existe en todos los países. Háblanos un poco de manera general, ¿cómo tú ves la pericia en México y cuál es su situación actual? Sí, muchas gracias, Raymond. Mira, creo que nada hay que dejarle a la audiencia que no es de México el entendido de que en nuestro país, aquí en la República Mexicana, cada estado de la República, cada distrito, cada provincia, dependiendo, algunos países les llaman de esa forma, aquí se llaman estados, son estados confederados, y cada estado de la República tiene un código civil, un código penal, un código procesal distinto. En virtud de eso, en cada estado hay tiempos distintos para desahogar la probanza. Algunos códigos marcan 5 días, algunos 10, algunos 3 días, dependiendo del estado de la República Mexicana. Algunos permiten prórrogas, algunos otros no. Y bueno, entonces eso hace ver a la gente de fuera como muy complicado el mercado en México, porque lo que se permite aquí en Nuevo León, que es donde yo trabajo, puede diferir un poco en términos y tiempos y formalidades en el sur de la República. Ese es como un primer panorama, ¿no? El Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya desde si mi memoria no falla, a lo mejor me estoy equivocando, desde como el año 2000, decidió crear un registro de peritos, empezando obviamente con los peritos del gobierno, ¿no? En ese entonces yo trabajaba en el 2000 yo trabajaba para la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, un estado vecino aquí a donde estoy ahorita radicando. Y la certificación consistió primero que nada en aplicar un examen para ubicar los conocimientos de los elementos, porque obviamente
la problemática en México sobre la capacitación de los peritos es general a la de muchos países. Había muchos, y todavía los hay, que fueron sacados de la policía para crearlos como peritos, o sea, se fueron aprendiendo sobre la marcha. Entiendo. Entonces había que regular eso, había que certificar algunos, había que homologar criterios, había que ordenar todo eso, porque cada estado se manejaba distinto, ¿no? Y aplicó por ahí algunos exámenes, primero que nada para medir el nivel de los peritos en los distintos estados de la República Mexicana. Y posteriormente ya fue impartiendo cursos en distintas áreas, y esos cursos en virtud de las carencias que tuvieran cada elemento en los distintos estados de la República. Ya a 9 años de esa tarea titánica del año 2000, la mayoría de los peritos se encuentran con una certificación otorgada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los acredita como peritos en tal o cual área en base a cantidad de cursos y en base a haber aprobado el examen, el cual yo ahorita ya no trabajo para la Procuraduría de Justicia, ahora trabajo particular, que creo que por ahí va parte de la entrevista, ¿no? ¿Cómo es el panorama en particular? Sí. Pero, a 9 años de distancia, ya surgió en estas fechas la segunda actualización, para ver los peritos cómo se han actualizado. Una recertificación. La recertificación, exactamente. Y bueno, eso es algo paso a paso, no se logra rápidamente porque nuestro país, México, es bastante grande. Por ejemplo, no tengo la ficha demográfica exacta, pero nada más en lo que es el Distrito Federal debe haber alrededor de 20 millones o un poco más de habitantes. Entonces, para que sea una idea, yo le decía a los compañeros de Colombia, es Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena juntos. Comparado con Venezuela, es casi toda la población, que somos 24 millones. Imagínate, nada más. Y todos esos en una sola ciudad del Distrito Federal. Tremendo, ¿no, Raymond? Claro. Entonces, la cantidad de peritos que también hay son bastantes. Capacitarlos a todos ellos fue una tarea de muchos años. Y ya ahorita, en el año 2009, ya estamos en esa recertificación. Te iba a preguntar, a nivel académico, sabemos que históricamente Argentina es la que ha prácticamente iniciado desde hace muchos años la oferta de la carrera de distintas disciplinas criminalísticas. Por ejemplo, el perito calígrafo se estudia a nivel de licenciatura, por llamarlo así, y son carreras largas. En la mayoría de nuestros países latinos, pues lo que existen son institutos de formación privados y las carreras como tales no están certificadas, y es así el caso de Venezuela. En ese particular, ¿cuál es el estatus en México de la formación académica en criminalística? Claro que sí, Ramón. Mira, por ejemplo, voy a contar mi caso particular. Yo salí egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León como técnico en criminalística, independientemente de la licenciatura. Pero a diferencia de los compañeros de Argentina, por ejemplo, en la materia balística, yo solamente llevé 100 horas de balística, porque paralelo a la materia de balística llevaba la materia de dactiloscopía, la de grafoscopía, la de accidentología, la de incendios, la de explosivos, y el perfil con el que salimos es un perfil bastante genérico. Ya por fuera, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se encargó de capacitarnos y de brindarnos bastante actualización, y que cada perito ya con ese conocimiento que tuvo bastante general de 100 horas clase promedio de taller, ya tenían un panorama de qué es lo que te gustaba y qué no, ¿verdad? Más o menos actualmente, bueno, te estoy hablando de que yo me recibí como en el 97, eso ya está hace tiempo. Actualmente, precisamente la Universidad Autónoma de Nuevo León está buscando hacer una reforma educativa en cuanto a los planes de estudio para generar un plan por competencias, un plan más especializado, en el cual
el alumno tenga menos conocimientos generales y más particulares, pero que ahonde más sobre un tema en particular. En otras partes de la República Mexicana ya se creó la licenciatura específicamente sobre criminalística. Tengo el conocimiento de que esa licenciatura está en Oaxaca, en Puebla, también está en Coatzacoalcos. Entonces, la Secretaría de Educación Pública ha dado muchas facilidades para avalar esos programas de estudio y que, bueno, tienen como finalidad ser más específicos para criminalística a nivel licenciatura y no a nivel técnico. Entiendo. Bueno, no sé qué más decirte. No, te iba la última parte de la pregunta se refería a institutos que en el caso pues de nuestro país han sido muy importantes para la formación de peritos, que son instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, y particularmente pues sabemos que tú eres uno de los directores del Instituto Forense, tienes una página web que es institutoforense.com. Háblanos un poco de ese trabajo que has hecho, ese aporte, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas del instituto, Gerardo. Claro que sí, Raymond. Sí, fíjate, los institutos son pocos aquí en México y vienen a suplir, en el caso del Instituto Forense, que viene a suplir ciertas carencias técnicas de taller que tienen las universidades. El problema de muchas universidades es que el maestro no tiene el tiempo o en el plan de estudios no viene concentrado mucha práctica. Digamos, una materia de balística, pues la ven teórica, hacen algunos disparos en aula, hacen algunas recuperaciones, hacen algunos cotejos comparativos en microscopio y se acabó, ¿verdad? El Instituto Forense viene a cubrir por medio de seminarios, por medio de cursos y diplomados, viene a cubrir esa carencia que tienen las universidades. La práctica, que es una de las cosas más importantes. Mediante cursos muy prácticos, demasiado prácticos. De hecho, hay gente que dice, ¿cómo pueden otorgar ese curso en tal costo si nada más en eso se gastó el material? Pero tenemos una ventaja, que estamos muy cerca de Estados Unidos y mucho material lo conseguimos a un precio tremendamente económico. Bueno, para que te des una idea, una caja de proyectiles en Colombia, en un curso que dimos en el 2007, si mi memoria no me falla, nos la vendían en 85,000 pesos colombianos, calibre 9 milímetros, que calculo yo, así a redondeo, en ese entonces eran como $40 la caja, con 50 proyectiles 9 milímetros. Aquí en Estados Unidos, una caja de esos te cuesta $7, nomás para que tengas una idea. Entiendo. Y hemos observado que además han dado un paso bien importante para la difusión, y hemos encontrado, de hecho, en criminalística.net, en nuestra sección de videos, hemos colocado un video donde das un tutorial básico de activación de huellas, y nos gustó muchísimo y lo colocamos allí, por supuesto con todas las citas de los derechos que ustedes tienen, porque está en YouTube, pero nos encantó, y de hecho te comento, es uno de los videos más vistos de la sección correspondiente en criminalística.net. Háblanos qué más han hecho en video. Sí, tienen el récord del más visto. Te cuento del video un poco, Raymond, te cuento el video. Resulta que esos videos se hicieron para un curso en Colombia que nos invitó por ahí una universidad que se llama ESEM, allá en Pereira, en la zona cafetalera de Colombia, ¿no? En Pereira. Y le hicimos una serie de videos porque nos decían, es que nosotros tenemos mucha carencia de reactivos, porque pues están carísimos, y los muchachos no conocen todos los reactivos, ¿no? Los han visto por ahí en videos que les ponemos todo. Y entonces yo hice ese curso, pero esos videos se los hice para que se los llevaran las memorias. Nosotros hicimos el curso ahí práctico en Pereira, Colombia. Y por eso, de hecho, no me gustan mucho, están un poco improvisados, no hay un diálogo estructurado por ahí. Pero bueno, lo hicimos con mucho cariño. Bueno, me parece muy humilde de tu parte, porque me parece un artista de televisión y ya tienes algunas admiradoras allí poniendo no sí,
poniendo notas ahí, que pongan el email del técnico, por favor. Oye, qué bien, a ver si me paso esos datos, Bueno, y es más o menos así la problemática en México. En otras partes del país pasa lo que pasa en muchos países a los que yo he visitado, en Ecuador, en Colombia, en Perú, que nuestros peritos son bastante improvisados. De hecho, se hicieron bajo la capacitación sombra, o sea, se le pegan a otro perito y aprenden lo que el perito les enseña. Que es válido siempre y cuando tenga formación teórica y académica. O sea, que siempre la experiencia ayuda, pero... Bueno, es bastante válido que ellos rinden sus pericias en el juzgado y no hay ningún problema. O sea, ellos, pues es la metodología en la que aprendieron y listo. Y yo cuando salí egresado de la universidad, fíjate, Raymond, te voy a comentar una cosa, pues me fui a trabajar a una policía, una procuraduría de justicia en el sur de México, que es la policía de Michoacán, donde recuerdo yo que me llegaba a tocar 12 homicidios en un día. O sea, eso era una cantidad de violencia producto del narcotráfico que se salía de las manos por ahí de la policía. Y tenías que hacer, llegaba un momento que tenías que hacer investigación express, O sea, llegabas y tenías que tener una metodología tan rápida y formulada porque si no te pasaba algo. Y en ese entonces, yo esto te estoy hablando como del 97, la película que utilizamos era película de 35 milímetros con cámara reflex. Y si no te salía la película, aquello te estabas en un problema serio, porque te pueden abrir un proceso y podías ir hasta la cárcel por negligencia o algo. Sí, no, era algo serio. Actualmente estas procuradurías ya se han surtido más y ya están en otro nivel porque nos han surtido bastante el gobierno del Estado. Ha habido bastante apoyo de la Federación hacia estas procuradurías que te digo. Había mucho capacitador. De hecho, yo recuerdo que yo era el único técnico, o sea, con un título de universidad. Estamos hablando en el 97, o sea, hace apenas unos cuantos años. Que yo era el único con un título técnico de una universidad que estaba trabajando ahí. Los demás habían sido con capacitación sombra. Y déjate digo que sabían muchas cosas mejor que yo, porque la práctica se las daba, o sea, eran muy, muy buenos. Yo aprendí tremendas cosas. De hecho, nos complementamos muy bien. El comentario a favor de lo que es el entrenamiento con un tutor, por ejemplo, hacer una mención al caso de los peritos norteamericanos que luego de la formación, luego que terminan, en la mayoría de las asociaciones exigen que esa persona haya estado por lo menos 2 años bajo la tutoría de una persona que tenga experiencia. Es el caso de la grafoscopía o la grafotécnica, como la llamamos acá. Y es importante, y yo me imagino que históricamente lo que debe haber ocurrido en muchos de nuestros países es que se formaron muchos peritos y luego hubo como una especie de vacío que generó estos peritos de la práctica que igual pues se les respeta y cuánto no aprendió uno de ellos y en mi caso particular pues de muchos que ya no están hoy con nosotros. Son criticados, son muy criticados esos peritos por su falta de formación a veces académica, pero fueron muy necesarios y yo aprendí gran cantidad de ellos bajo esa capacitación sombra. Déjame te digo una cosa, Raymond. Yo soy lo que soy y ahorita gracias a ese tipo de capacitación sombra y gracias a haber trabajado en una policía tan conflictiva donde teníamos tanto material para aprender y tanta disponibilidad y tanto apoyo por parte de los jefes en el cual podía utilizar los reactivos, los elementos. Había un problema que era muy muy terrible en otras policías que te lo voy a comentar. Luego cuando no había ese apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eso hace tiempo, te repito, antes del 2000, yo recuerdo que nos llegaban los kits de la Procuraduría, por ejemplo, para dactiloscopía, y la gente llegaban y bueno, obviamente no lo podías usar porque como no sabías cuándo te iba a llegar el siguiente kit, lo tenías que guardar para un caso especial. Pero el problema era identificar ese caso especial, o sea... Claro, sí, todos los casos son importantes. Todos son importantes, había que tener esa especie de
mente o de criterio oscuro para poder identificar cuál era el caso especial. Bueno, sí, yo creo que... el famoso caso especial, cuando llegaba ese famoso caso, los peritos no sabíamos utilizar esos reactivos porque o ya habían caducado, también ese era otro problema, o caducaban o no sabes usarlos, porque como nunca los usaste esperando el caso especial, pues aquello no tenías la praxis, no tenías la experiencia, y eso también era otro problema tremendo que vino a solucionar este proceso de certificados que empezó en el año 2000 aquí en México. Empezaron a mandar el equipo, de hecho, cuando yo ya trabajaba en Coahuila, nos mandaban los reactivos químicos, te lo hayas acabado o no te lo hayas acabado, o sea, que tú ya sabías que te llegaba tu dotación y tu despensa bastante efectiva de reactivos, haya o no haya terminado el reactivo, ¿no? Entonces eso era bastante bien porque podías hasta dedicarte en tus ratos libres a hacer prácticas por ahí extras y no tienes que andar a cuentagotas con los elementos. Claro, yo creo que también eso se debe a lo que pasa en la mayoría de nuestros países, donde los proyectos de suministro o lo que es la planificación de los laboratorios, pues simple es como trabaja, como se dice en administración, con el sistema apagafuegos. Apagafuegos es que cuando se acabó es que pedimos. Y en algunos casos no existe el suministro de materiales y de insumos suficientes para el volumen de casos que existe, porque eso todavía está pasando. De hecho, todo está pasando. Yo recuerdo que el caso más latente que teníamos, tú, Raymond, era el del luminol. Era un problema el mentado del luminol, porque luego se acababa y de aquí a que lo mandaran traer, o sea, no te llegaba para el caso. O sea, no había una logística de que tenían que estar surtiendo cierta cantidad de luminol cada 2 o 3 meses al laboratorio, porque no había, como que no hacían caso a las estadísticas. Ahora se pone mucho cuidado a las estadísticas y se puede hacer una predicción moderada del desgaste de los reactivos para que antes de que se acabe el reactivo ya esté llegando una semana antes o 2 semanas antes, y es mejor 3 semanas. Qué bueno sería. Bueno, pero sí. hay una especie de lectura de los índices estadísticos, y bueno, que claro, no estamos exentos a que de repente falte algo cuando de repente se disparan esos índices de delincuencia con lo que es el narcotráfico. Hace unos días vino un amigo de Argentina, un perito por allá de Argentina, y él estaba asustado con la cantidad de homicidios que había en ciertos lugares de la República Mexicana, pero yo le decía, pero es seguro, es bastante seguro la República Mexicana, son casos aislados en lugares muy particulares, donde son grupos por ahí, pugnas de bandas del narcotráfico. A la ciudadanía normal no le pasa, no se lleva más que un susto o algo por alguna ejecución. O sea, no es algo que le afecte directamente a la ciudadanía. Claro, salvo algunos casos particulares de los misterios, ¿no? El caso de Juárez, que todavía sigue siendo un tema casi de programa insólito, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros temas, Gerardo, que vamos a dejar para otra oportunidad porque ya se nos está acabando el tiempo. Estamos sinceramente agradecidos, honrados y privilegiados por que nos hayas concedido este tiempo. Vamos a planificar algunos temas para que hablemos con toda nuestra ciberaudiencia, ya entrando un poquito más en materia, cosas que les guste pues para aprender o para orientarse o refrescar conocimientos y sobre todo la experiencia en cada uno de nuestros países. Estamos conversando con el licenciado Gerardo Pérez García, licenciado en Criminología, técnico en Criminalística y especialista en distintas áreas forenses de la ciudad de Monterrey, donde está radicado, director de el Instituto Forense, cuya página web es institutoforense.com. Entonces nos despedimos, queridos amigos de Criminalística.net Radio. Les habló Raymond Horta y hasta una próxima oportunidad. Bueno, Gerardo, hemos hecho un buen programa. Bien, seguimos. Voy bastante corto. Los juicios civiles y orales en México
apenas empiezan a desarrollarse, al igual que en Colombia. Tenemos un poquito más de tiempo que en Colombia. Aquí hicimos un sistema que empezó a trabajar por competencias aquí en Monterrey, precisamente fuimos pilotos, y ya se extendió a algunas partes de la República Mexicana. La universidad tuvo que dotarse de algunas salas, o sea, algunas salas por ahí de simuladores de audiencia virtual precisamente para capacitar a los alumnos en esa habilidad. Los juicios orales en México, ahorita en esta primera etapa, obviamente están afectados para todas las áreas del derecho, pero en esta primera etapa, en el caso penal, solamente comprenden los delitos de menor cuantía, robos pequeños, en general, algún accidente de tránsito, delitos de tipo culposo o más que doloso. Y en el caso de los asuntos civiles y mercantiles también, que aquí en Monterrey le cambiaron el nombre a concurrentes, asuntos concurrentes, no sé muy bien el por qué. Hay que evitar eso. Es que me distrajo una persona, un vendedor. No, tranquilo, que yo lo edito. Bueno, pero qué tremenda distracción me hizo un vendedor que pasó, pero re fuerte con el audífono. No te preocupes, no te preocupes. Ok, continuamos. En caso de los juicios civiles, aquí en Monterrey, y mercantiles, porque también los mercantiles llaman concurrentes para el caso, el que emprende la demanda civil o mercantil tiene la opción de escoger por vía oral o por la vía normal, la vía del papeleo normal. El juicio oral, como quiera, se lleva a cabo bajo un respaldo completo de papel. En el caso del perito, pues se le cita, se va al estrado y uno ratifica el peritaje y explica algunos puntos medulares del mismo. Como es un proceso que apenas está desarrollándose en estas ciudades, a mí no me ha tocado la oportunidad, no sé si algún compañero perito, de tener que desarrollar el peritaje paso a paso, demasiado explicativo, sino más bien genérico. No nos ha tocado apoyarnos de medios electrónicos o multimedia para tal finalidad. Pero las salas están dotadas con todo eso, con pantallas de plasma, con cualquier medio electrónico para que el perito se apoye en eso. Hasta ahorita te repito, Raymond, que no ha habido la necesidad. Yo preparándome para ese panorama, para esa cuestión, yo ya bajé algunos programas por ahí de internet, que son, por cierto, gratuitos, de circulación gratuita, que te permiten, por ejemplo, nosotros en el caso de grafoscopía y documentoscopía también trabajamos mucho con el programa Adobe Photoshop. Claro. Y entonces bajamos un programa que se llama Cam Studio, y con ese programita, que es gratuito, por ahí anda circulando por la red, hay que tener cuidado que esté libre de virus, usted puede grabar paso a paso lo que estás haciendo en tu programa de Photoshop para poderle explicar si hiciste alguna pigmentación o si hiciste alguna sobreposición o si hiciste algo que hayas hecho. Lo puedas explicar paso a paso en un video y lo puedas tener más a la mano, más viable. Nosotros ya nos hemos preparado con algunas cuestiones al respecto. Y bueno, nos está yendo muy bien con la oralidad en los juicios. No todos los peritos les agrada la materia, y por eso hay que desarrollar habilidades lingüísticas para desenvolvimiento y todo. Oratoria, poner un poco nervioso por ahí, lenguaje del cuerpo, hasta lenguaje del cuerpo, muy importante. Nosotros tenemos alguna facilidad al respecto, por la actividad docente que venimos desempeñando en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Pero es muy importante estar relajado, que no te sientas estresado. El lenguaje kinésico del cuerpo, su expresión no solamente es verbal, sino también es corporal. Y bueno, en fin, nos está yendo bastante bien. Son bastante sumarios esos juicios, bastante sumarios. En el caso de los gastos y costos se cobran un poco más. ¿Por qué se cobran más? Porque obedece a una ley de oferta y demanda. Como no todos los peritos quieren entrar a periciar un juicio oral,
entonces eso aumenta un poco más el costo. Por ejemplo, así rápido, obviamente no son recetas de cocina, para que se den una idea del costo. Una pericial digamos, de un contrato de arrendamiento, ¿no? De un contrato de la renta de una casa, que cuesta la renta mensual, no sé, unos $1,000, una casa grande, una casa bonita. Que la renta cuesta unos $1,000 mensuales, y que la persona no se quiera salir al inquilino y que se le efectúe un juicio para sacarlo, y que la persona niegue la firma que está estampada en el contrato. Tenemos pues casos así que por esa pericial se debe de cobrar aproximadamente unos $200, más o menos. En juicios orales se debe cobrar aproximadamente unos 260 hasta $300 por ahí se podría cobrar por ese tipo de pericia. No sé cómo andan los costos por allá en Venezuela con ese tipo de cosas. Claro, son muy variables, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de un contrato de arrendamiento fuera un contrato de compra y venta de algo, y ese algo fuera bastante costoso, bueno, el perito queda a criterio del perito y aumentando, no porcentual con lo que se está litigando, pero sí un porcentaje, digamos, de 1.3%, 1.2%. eso es exactamente uno de los criterios que se aplica en los peritajes acá. De hecho, es parte del baremo, el reglamento del Colegio de Expertos Grafotécnicos de Caracas. Nosotros, en el caso nuestro, tenemos una tarifa básica por firmas a ser peritadas, y si el documento es el documento fundamental de la demanda y se trata de algo estimable en dinero, entonces se le agrega un porcentaje si es el documento fundamental. Si es una prueba conexa, pues no se aplican esas tarifas de porcentaje, y la gente a veces me pregunta ¿por qué eso? Y resulta que yo me imagino que en México es igual, porque la mayoría de los sistemas civiles nuestros son así. Los peritos tienen responsabilidad tanto penal como civil por el trabajo que hacen, es decir, que en caso de un error pericial, pues el perito puede ser demandado, incluso civilmente, por daños y perjuicios. Entonces, si la cuantía es muy grande, la responsabilidad aumenta, y eso da fundamentación o base para que se cobre más en casos donde la cuantía sea más elevada. Claro, lo mismo sucede por acá. Yo he tenido la suerte de nunca haber sido demandado penalmente, pero yo creo que cualquier perito que tenga 11 años en la profesión se ha visto involucrado en algún problema de ese tipo, ¿no? Aunque sea algo en alguna ocasión, ¿no? Porque también digamos que es una mero de coacción por la otra parte, de efectuar presión, ¿no? Sí, son a veces tácticas para poner en duda los peritajes. Claro. Y bueno, eso no creo que nadie está exento de eso. Aquí en lo que es el estado de Nuevo León no está regulado el costo de los peritos. En otros estados de la República Mexicana, atendiendo a lo que platicamos al principio, de que cada estado tiene su regulación propia, en otros estados de la República, los peritos particulares, estamos hablando del caso de los particulares, los peritos de la policía, claro, tienen un sueldo fijo. Los peritos particulares cobran en base a una tarifa que por ahí sí está más o menos regulada, pero no son todos los estados de la República. Es más, yo quiero decir así de memoria que solamente unos 3 o 4 tienen esa regulación, Sí, en algunos países como Perú tengo entendido que está regulado y tienen tarifas. Claro, sí, claro, y también queda a criterio de las partes de llegar a un acuerdo sobre el pago de honorarios, ¿verdad? Así es aquí en Venezuela, que la parte que promueve la prueba, que la solicita, puede convenirlos con la aprobación del juez. Pues el juez siempre tiene que verificar, y en el caso de que no haya acuerdo en nuestro sistema procesal civil, es el juez el que termina estableciendo el quantum de los honorarios. Porque también hay otra cosa que la gente a veces no toma en cuenta, o las partes o los abogados, y a veces yo tengo la doble condición, abogado y perito, y a veces los abogados se preocupan por el monto de los honorarios, pero hay un tema que no pasa casi en el derecho, que es el tema de los gastos, insumos, equipos, mantenimiento de equipos e insumos de laboratorio, y algo que nadie toma en cuenta, pero yo siempre lo refresco, que es la formación académica y de actualización.
los gastos que hace un perito para actualizarse, para certificarse, para tener sus equipos al día, pues todas esas cosas hay que meterlo dentro de lo que es un presupuesto para también estimar cuánto va a ser el cobro, y también ahí depende de la calidad. O sea, todos los peritos tal vez en ese sentido no pudieran cobrar igual. Pero bueno, son temas que son interminables desde el punto de vista de criterios, pero es interesante que compartamos esas similitudes que tenemos por lo visto bastante entre los dos países, y las diferencias tal vez, y esto tal vez le sirva de guía a otros países que no tienen sistemas establecidos en este sentido. Gerardo, claro. No sé si tienes algo más que agregar para insertando. Muchas gracias, Raymond, por la invitación, por estar aquí con tu audiencia en criminalística.net. Pues estamos para servirte para una segunda entrevista, ¿qué te parece? Claro que sí. Vamos a decirle a nuestros ciberescuchas que las preguntas que tengan, que se deriven de esta entrevista, las pueden enviar a la dirección radio@criminalística.net. Nosotros se las haremos llegar al licenciado Gerardo y las colocaremos en el foro correspondiente. Criminalística.net Radio con Raymond Horta Martínez.